Este viaje es presentado por los queridos libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. El viaje de hoy es un servicio Buenos Aires a San Juan, pasando por la ciudad de San Luis y Caucete, además de algunas terminales que hay en Buenos Aires, en particular Liniers y Moreno, aparte de Retiro, que es donde inicia el servicio. Este viaje comienza, por así decir, en lo que es el hermoso Teatro Colón de Buenos Aires, una de las mejores salas de concierto del mundo. Ariel Vargas, uno de mis auditores y lector de mis libros, me consiguió un tour gratis por el teatro para que lo conociera. De verdad, muchas gracias también por la buena onda y el recibimiento de toda la gente que tuve allá. Por fuera el edificio es bonito, pero no es tan alto. Sin embargo, desde adentro parece enorme. A ver si alguna vez puedo ver una obra de teatro. No sé si necesariamente en el Colón, pero sería bueno ver teatro allá en Buenos Aires. Ariel me acompañó hasta el terminal de Retiro, el terminal principal de Buenos Aires, o la terminal, como le dicen allá. Tomamos 11 y fuimos a esperar el bus en la zona de los andenes, que allá le dicen plataformas. Este viaje es épico. El día Bariloche iba como auxiliar de Donoto, otra empresa del mismo holding, desconozco hacia dónde iba. Y después vimos un troyano naranjito de Bosa, hermoso bus, tampoco conozco hacia dónde iba, no me sé las rutas de allá, tampoco lo podía ver en los paneles. Se estacionó un 20 de junio, pero iba a Catamarca, prestando servicio con buses LEP, así que no era mi bus, se veía muy bonito así. En Argentina hay que estar muy atento porque los buses no muestran horarios ni intermedios, solamente muestra el destino, entonces tienes que ir preguntando. Mientras lo mirábamos, llegó otro 20 de junio y efectivamente ese sí era mi bus, con destino a la ciudad de San Juan. Un hermoso Comil Invictus DD, elegante, como toda la flota de 20 de junio. Me acuerdo que cuando vi uno de estos buses de la subsidiaria Transferline, me propuse andar en ellos. Ahora estaba cumpliendo eso, aunque me queda pendiente andar en los Transferline. No puedo dejar de mencionar a Cristian, amigo y conductor de la línea 34, que me ayudó con la compra de pasajes y me recomendó que viajara a San Juan en esta empresa. El bus iba lleno, había mucha gente entregando sus equipajes, yo fui uno de los últimos, me quedé tomándole fotos al bus por fuera, conversando con Ariel, viendo algunos detalles. En la fila para entregar la maleta, aproveché de fotografiar y grabar un poco del bus por dentro. Y antes de entrar al bus, justo llegó un Viatac rumbo a Córdoba, un G6, que se parecía mucho al bus que yo tomé de Osorno a Bariloche, que está en el blog, pero no es la misma máquina. Esto ya es dentro del bus, en la zona del primer piso. No subí al segundo piso, así que desconozco cómo será por dentro. Sé que tiene asientos de cuero al igual que este piso, pero no tengo fotos o videos de esa parte. Cada asiento tiene su cortina de privacidad. También cuenta con pantalla de entretenimiento tipo avión. Además, venían puertos USB, frazadas y almohadas de cuello en cada butaca. Todo muy bien presentado. Este es el detalle del puerto USB. Y también las butacas tenían orificios para poner bandejas, que lo vamos a ver después. Salimos del andén en el terminal de Retiro, que es gigante. Yo creo que llega a ser abrumador lo grande que es, porque son muchos andenes, muchos buses, son más de 100 empresas las que operan aquí. De acuerdo al sitio web, son 75 andenes, aunque ya les llaman plataformas. Yo estaba muy feliz, aunque este viaje significaba que ya pronto iba a volver a Chile. La verdad es que yo soy feliz en cualquier lugar. Teniendo paz y amor en el corazón, el lugar pasa a ser algo secundario, diría yo. Desde Retiro, apenas salimos, anduvimos por algunas calles y el bus se metió en una autopista que pasa por Puerto Madero. Es como una autopista que construyeron para el tráfico pesado, algo así. Y se llama Paseo del Bajo. Es relativamente reciente, se inauguró en 2019, algunos meses antes de este viaje. Algo que siempre me va a sorprender de Buenos Aires y que asumo que es como característico de allá, aunque yo no he conocido otras capitales o metrópolis. Y bueno, también para la gente allá debe ser algo tan habitual como caminar, pero siempre me llama la atención ver edificios tan altos cerca de autopista elevada. Como que, no sé, me vuela en la cabeza, es como muy de Buenos Aires, aquí eso no se ve, por lo menos aquí en Chile eso no se ve, siempre me llama la atención.
Esa noche justo nos tocó lluvia, las autopistas allá son enormes, los puestos de peaje son muchísimos, bueno, en realidad vive mucha gente en Buenos Aires. Lo que más valoro es el sistema de trenes de cercanía que tienen. La red es gigante, hay muchas zonas que están conectadas, lo que permite desplazamientos rápidos al centro. He andado en varios trenes de allá, aunque por tramos cortos, y el único que grabé fue el San Martín, que ya se los mostré en otra ocasión. Después de andar por la autopista, llegaríamos a una zona que ya tenía muy conocida, Liniers. Es chistoso porque cuando grabé la línea 34 pasé muchas veces por acá y ya como que reconozco todo ese enredo de autopistas. En la zona de Liniers, el bus tuvo que darse un par de vueltas para poder quedar del otro lado de la calzada y así entrar al terminal que está en Liniers. Esta zona es el límite entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que suena muy nada, pero es una distinción administrativa más o menos importante. Básicamente, como ciudad autónoma es como una provincia aparte. Es como si, haciendo el símil, en Santiago fuera una ciudad por sí sola con un gobierno de ciudad y el resto de la región fuera otra región, más o menos así. Liniers es un terminal chiquito que está cerca de la estación de tren del mismo nombre y tiene varias empresas. Lo curioso es que tenía una wifi interna. Al entrar no se podía navegar por páginas web, digamos, pero estaban las salidas y llegadas del terminal. Aparecía el dato de cada empresa y después se mostraba el destino, además del horario que tenía el bus. Igual es bien útil, con esa información pude saber que el bus de al lado, un bus panorámico de San Juan Mar del Plata, iba hacia Villa Dolores. Hace rato que le vengo siguiendo la pista a esos buses y nunca los logro pillar para viajar. Ese bus es mixto, año 2009, y se veía bonito. Villa Dolores está en la provincia de Córdoba, y después de que se fue, apareció un bus de Pullman Belgrano que iba a Piedritas. Mientras salíamos del terminal, puse la bandeja y fue pasando el asistente del bus, entregándonos un individual de cuero. Para poner la bandeja hay que achuntarle en los hoyitos que tiene el asiento, de esa forma queda fija y no se mueve. El asistente nos entregó el vaso y después fue pasando para ofrecer hielo en caso de que quisiéramos. Nos trajeron una bandeja con la cena fría. La cena consistía en un postre como bavaroa, una tortilla de verduras, panes, jamones para hacerse sándwich. El pan de molde o miga ya venía con queso. Los cubiertos eran de metal y después el asistente te servía bebida, jugo o vino. Tras retirar la cena fría, tocaba la cena caliente, que ese día era arroz con lomo de cerdo. Todo estaba muy rico, también sumamente contundente, vale la pena. Yo lo encontré bueno. Esto fue antes de llegar a la parada de Moreno, así que si quieren viajar hacia San Juan y recibir la cena, tienen que subir en Retiro o en Liniers, pero no en Moreno, porque la gente que subió en Moreno no tocó cena. Estuvimos un ratito corto y ahí nos retiraron todo. Dentro de mis apuntes tengo anotado que aparte de toda la comida, ofrecían alcohol gel para los pasajeros. Yo ahí aproveché de activar el sistema de entretenimiento de la empresa. Antes de explicar cualquier entretenimiento, muestra un video de seguridad con procedimiento de emergencia, junto con varios instructivos. El video era largo, así que se los publiqué aparte, porque hay gente que a lo mejor lo puede querer ver, pero de verdad que es demasiado largo para este capítulo. Después de la parte de seguridad, se veía un video donde aparecen varios buses de la empresa por dentro y por fuera, un video corporativo, y aparecen bailarinas de ballet. Y junto a ello, una modelo o actriz que muestra el servicio que brinda la empresa y le dan el desayuno y reclina el asiento, etc. La mayoría de los buses eran Marco Polo y Volvo, debe ser de algunos años. En el sistema de entretenimiento tienes películas, música, videos y algunos juegos. El sistema es touch, con los dedos vas eligiendo distintas cosas. En cuanto a la música, las canciones están agrupadas en listas de reproducción temáticas. Mientras probaba esto, el asistente nos dio una botella de agua. Y siempre es bueno llevar audífonos, no recuerdo que los dieran, pero yo tenía los míos, pude acceder a todo tranquilamente. La verdad, el viaje estaba siendo maravilloso, todo muy cómodo, probablemente uno de los mejores servicios que me ha tocado experimentar en la vida. Al principio miré a huevo la almohada de cuello, porque no acostumbro a usarlas, pero son ideales para viajes en bus. Uno siempre ladea la cabeza para dormir
y con esa almohada queda muy cómodo. La verdad nunca se me había ocurrido, es muy buena idea. Y por mi parte me quedé buen tiempo escuchando canciones de los 80 mientras la gente dormía. Miraba videoclips, porque en la sección de videos puedes ver series, documentales y videoclips con canciones. Escuché hartas canciones de los 80 y de ahí recién me puse a dormir. Yendo con la ficha, este es un bus Comil doble piso. En Argentina está inscrito como Campione DD, pero en los demás países conocemos el modelo como Campione Invictus DD, el sucesor del Campione. El chasis es Scania, el bus es año 2019, tiene capacidad para 58 pasajeros, son 46 asientos semicama, 12 asientos cama ejecutivo y el número interno del bus es 3773. Estas fichas son presentadas por los queridos libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis queridos libros. Les armé una info básica de los buses y trayectos que tiene la empresa 20 de junio. La empresa es de San Juan, pero tiene varios servicios en otros lados. Hay algunos de ellos que se prestan en asociación con otras empresas. Desconozco cómo funciona eso, qué tipo de servicio dan en esas rutas. A lo mejor ahí viajeros argentinos pueden ayudarnos con datitos como siempre. El único trayecto suite es el servicio San Miguel de Tucumán a Buenos Aires, que se hace con buses Transferline, una subsidiaria de 20 de junio. El resto son todos mixtos. El mío tiene cena de desayuno, pero me parece que no todas las rutas lo tienen. Eso lo tienen que ir revisando, preguntando. Busqué entre mis fotos, no tengo muchas fotos de estos buses por razones obvias, pero tengo buenas pilladas. Este bus estaría haciendo Mendoza-Mar del Plata, jugar por el horario. Este bus sería un servicio asociado con buses LEP, ese bus que vimos en Retiro, con destino a Catamarca, saliendo a las 20:30. En Mendoza hice esta foto de esta unidad que decía Platabús en el frente, pero 20 de junio por el costado. Es como bien rara esa cuestión. Figura en la flota de 20 de junio en CNRT. El bus tenía servicio a Buenos Aires. También en Mendoza, mientras grababa los buses internacionales, pillé la unidad 848, que debía ir a Córdoba a jugar por el horario. Otra foto es el mismo bus de este viaje, pero donde aparezco yo también. Esta foto me la tomó Ariel Vargas. Muchas gracias a él por tomarme la foto y también por acompañarme e irme a dejar al terminal. Así que un saludo gigante para él. Y por último, el más lindo es este Comil Invictus de Transferline que pillé en San Juan. Esa vez tenían servicio suite a Buenos Aires. Desconozco por qué, pero la mayoría de los días no hay servicio suite a Buenos Aires desde San Juan. Solamente son días muy puntuales y no sé cómo saber qué día debería haber y qué día no. Solo la ruta de Tucumán es permanente. En cuanto a la venta de pasajes, el sistema es bien curioso porque el valor depende de dónde te sientes. Y eso no solamente se da en 20 de junio, se da en varias empresas argentinas. Cuando te pones a cotizar es como enredado porque para el mismo bus hay como 6 tarifas. Yo acá me di el trabajo de entender a qué asientos correspondía cada una. Al final, yo viajé en una de las butacas cama ejecutivo más económicas. Lo otro es que el precio ha variado mucho. Me imagino que por la inflación. Revisando conversaciones y correos, así era cuando compré el pasaje. También aparecían otras tarifas extrañas en las otras empresas como observación. Esto ya es en alguna parte de Argentina por la mañana. El bus, a la usanza argentina, tiene la cabina de la tripulación separada por una cortina. Como que casi todos los buses allá son así, de esa manera. Y el salón del primer piso también no tiene puertas, se separa con cortina. También la usanza argentina. Esto es el baño del bus, el cual tiene jabón, tiene agua en el lavamanos, había papel higiénico y también toallitas. Pero lo que más me gustó fue el mudador. Qué bueno que tengan ese tipo de cosas. Y lo demás es como el baño de cualquier bus, solamente para orinar. La descarga se puede hacer con un botón. Y en cuanto a espacio, está bien de espacio, creo yo. Después de ir al baño, obviamente uno queda más aliviado. Estando en este asiento es medio difícil pedir permiso para ir al baño. Cada vez que veía al pasajero estaba como en el séptimo sueño. Ojalá yo durmiera así. No, broma. Pero sí es cierto que uno trata de no ir tan seguido para no molestar. Cosa curiosa, la pantalla también puede moverse un poco para que quede más cómoda. En lo personal estaba pasándolo muy bien. Si bien desde esta parte del bus no se ve tanto el paisaje como en la ventana panorámica,
El servicio sí era excelente y hacer todo esto era una aventura. La primera detención fue en San Luis, aunque la ventana estaba muy sucia, así que se veía peor de lo que yo veo sin ponerme lentes. Justo se veía otro 20 de junio. El pasajero del lado, como que fue al baño o a hablar con alguien, no lo sé, y aproveché de grabar un poco de los detalles del asiento. Para reclinar se aprieta un botón negro y al principio me costó dar con el mecanismo hasta que lo logré. La butaca era cómoda, aunque insisto que lo que hizo más la diferencia fue la almohada de cuello. Es muy cómodo viajar en bus con una almohada de esas. Si tienen la posibilidad de tener una, se lo recomiendo. Yo casi nunca llevo porque igual hace espacio, pero hay gente que sí las lleva y es una buena idea. Antes de salir, vimos un G7 de 20 de junio saliendo de las plataformas. Era el 1331, uno de los más viejitos que tienen, del año 2014. En general la flota es bien nueva. Por cierto, un saludo gigante a todos mis auditores. Sé que tengo gente de San Luis, pero también de muchas otras ciudades, así que los saludo a todos. Como bonus, vi un bus de autotransporte San Juan y el Camafit de Sendas que iba a Mendoza. Leyendo de San Luis, el clima es templado y semiárido, con días de verano que pueden ser muy calurosos y donde ocurren tormentas eléctricas. Alguno de allá podría comentar cómo es el detalle del tiempo, pues desconozco mucho de los climas interiores en Argentina. Después de San Luis nos dieron el desayuno, nos dieron 2 medialunas gigantes, un dulce muy típico del país, bien rico, y en las notas anoté que daban a elegir entre té, café y leche para tomar. Yo elegí té y también azúcar, y creo que tenían endulzante, probablemente tenían endulzante. Las rutas argentinas nos recibían a ratos con pocas nubes, en otros ratos con muchas nubes. Para mí, reconozco, es como una gran incógnita lo que hay entre medio de todas estas ciudades. En la ruta bordeamos el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Desde el camino no se ve mucho, pero buscando de ella en fotos se ven lugares impresionantes, como acantilados. Debe ser bien bonito. Así que si han ido, podrían comentar también cómo es, cómo ha sido su experiencia, para cachar qué onda. Ya en Caucete, cerca de San Juan, se veían algunos viñedos. Antes de eso la vegetación era muy poquita, es bien seca esta zona. En Caucete atravesamos un poco esa ciudad para llegar al terminal y por supuesto yo no sabía dónde estaba, tuve que ir adivinando con los letreros, con un mapa de papel, unas cosas que me llevé como apuntes. En el terminal nos tocó ver un bus del Rápido Internacional, un Starbus 2 Scania, la 7047. Desconozco a dónde iba, eso sí que no lo alcanzo a mirar al detener la imagen, pero lo importante es que esto es Caucete. Mirando en el mapa, Caucete y San Juan están separados por poca distancia, unos 28 kilómetros. Toda esta zona literalmente es un oasis de vida, pues desde arriba en el mapa se ve como un manchón verde en medio de cerros y algunas planicies bastante áridas, pero más que nada cerros, hay muchos cerros. Antes de llegar a San Juan como tal, nos dieron un dulcecito que tenía sabor a café. Y ya estamos terminando el viaje hoy. Mientras terminamos, agradecer su sintonía, también la simpatía de muchas personas. Originalmente la idea habría sido viajar a Mendoza, me habría tocado ese bus que decía Platabús, pero Cristian me contó que era mejor el servicio hacia San Juan, y tenía toda la razón. Un enorme saludo. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo disfruté harto del mismo viaje y también volviendo a recordar al momento de editar todo esto. El bus llegó con un poco de atraso, quedé medio justo para almorzar y tomar el vuelo que tenía, pero así todo no me arrepiento. Un viaje lindo, un servicio muy bien dado. A ver cuándo pueda volver a viajar en alguna empresa de Argentina. Tengo algunos videos guardados, tengo muchas ideas locas, esas siempre me sobran ideas locas de viaje. ¿Qué más decir? Esto es el terminal de San Juan y este Come el Invictus se volvió famoso. Muy lindo el bus, muy agradable. En cuanto a la cena y desayuno, como vieron en la compra de pasajes, se da tanto en semicama como en cama ejecutivo. Es el mismo servicio a bordo. A ver si alguna vez me puede tocar un Transferline en otra aventura trasandina o otra empresa que tenga un muy buen servicio. Aunque ya con este bus y este servicio quedé más que satisfecho. Espero que tengan una bonita semana, que Dios los cuide, que Dios los bendiga y ya nos veremos en más viajecitos. Que tengan muy bonito día también. ¡Chao!